Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Aquí en el metro no se escucha el Zambrano, pero bueno, si quieren, ya comenzamos. Buenas tardes. Yo soy Montserrat García, residente de primer año de geriatría. Mis asesoras, la doctora Diana Carrera, residente de tercer año de medicina interna, y la doctora Mónica Sánchez, médico externo de nefrología. Voy a presentar un caso de nefrología. Ay, ¿por qué no cambia? El motivo de consulta de la paciente fue Ana Zarca. Ficha de identificación: es una paciente femenina de 33 años, originaria de Valle de Bravo, residente de Villa de Allende, Estado de México, ocupación ama de casa y escolaridad secundaria. Aquí, Antecedentes heredofamiliares: aquí los nada abuelos más, desconoce, padre vivo de 64 años con antecedente personal de diabetes mellitus tipo 2, madre viva de 54 años con antecedente personal de diabetes mellitus tipo 2, hermanos 5 referidos como vivos y sanos, y la paciente tenía dos hijos vivos y sanos. Antecedentes personales patológicos: tabaquismo negado, alcoholismo negado, otras toxicomanías también negadas. Antecedentes médicos: negadas todas las enfermedades crónico-degenerativas. Uso de medicamentos Perdón negado. que te interrumpa, creo que la Malaria. doctora quería decir algo. A ver, ahí, no sé si me escuchan. creo que la doctora quería decir algo. Sí, doctora. Pues, Sí me no escuchan, escucho ¿verdad? nada. Sí, Bueno, creo que eran los del metro los que no lo escuchaban. yo sí. Bueno, antes de arrancar, no me escuchan en Ah, el metro, ¿cómo? pero creo que todos los demás sí. ¿Cómo? ¿Así, no? ¿Dónde? A ver, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Ah, bueno, ahí está. Buenas tardes a todos. Ahorita que vamos arrancando, este es un caso anecdótico viejito que yo le dirigí por allá de tiempo, porque se presta a debatir académicamente. Entonces, si les falta algún dato o alguna duda que tengan del caso, aquí ando y con todo gusto. Gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar. Los antecedentes personales patológicos de la paciente. Em, Refiere consumo de herbolaria, de té de hierba del sapo y carricillo durante 5 días previos a su ingreso hospitalario, y refiere ser sedentaria, no hay ninguna actividad física. Antecedentes ginecobstétricos: inicio de vida sexual a 18 años, a los 7 meses por ruptura de membranas y trabajo de parto pretérmino, sujetados, control prenatal adecuado, parto sin complicaciones a las 38 semanas, y gesta 3, diagnosticado a las 7 semanas en julio de 2018, con polidramias. Y la paciente tiene un aborto inducido en el contexto del padecimiento actual. Padecimiento actual: la paciente inicia con su padecimiento 3 semanas previas al ingreso hospitalario, con presencia de astenia, adinamia y ataque al estado general. Se va agregando a la sintomatología presencia de edema de miembros inferiores, bilateral, simétrico, que va en ascenso, y edema palpebral progresivo. Y por progresión de la sintomatología, la paciente acude a valoración médica. Esta es la evolución de la paciente. En mayo del 2018 inicia con astenia, adinamia, edema palpebral bilateral.
Posteriormente se agrega edema de miembros inferiores, ascendente hasta pantorrillas, que es cuando la paciente inicia con el uso de herbolaria, de la hierba de sapo y carricillo que ya les había comentado. En junio del 2018 persiste la sintomatología. La paciente presenta amenorrea con su fecha de última menstruación el 1 de mayo y se le realiza un ultrasonido obstétrico. Encuentran que tiene un embarazo de 7 semanas de gestación y polidramnios y se le induce un aborto. Y en agosto del 2018 el edema continúa, progresa hasta la pared abdominal. La paciente acude a atención médica, es hospitalizada en un centro de segundo nivel por 2 semanas, en donde es manejada con losartán 50 miligramos cada 24 horas, furosemida 40 miligramos cada 24 horas y enalapril 5 miligramos cada 24 horas, y de ahí es referida a un centro de tercer nivel. En la exploración física tenemos una paciente de 67.5 kilos, una estatura de Monse, perdón, 1.5 una metros. pregunta. ¿Supimos la Sí. razón por la cual se indujo el aborto en la paciente? No, nada más tengo los datos de que fue por poligramias. No sé si la doctora Moni nos puede ayudar con eso. Sí, Paquito, buenas tardes. Buenas Em, tardes, doctora. sí, fíjate que si nos regresamos un poquito, vas muy rápido, vámonos más despacio, ¿eh? Porque Sí, luego nos perdemos en la historia. sí, Ahí, miren, es una mujer joven. La gesta 1, vamos a analizar bien los antecedentes y vámonos despacito, ¿ok? Es una mujer joven, tiene 33, ya había tenido su primer gesta y en ese entonces fue un bebé pequeñito, ¿ok? Fue un bebé prematuro, nació a los 7 meses y en aquella ocasión tuvo ruptura de membranas. A partir de la ruptura de membranas inició el trabajo de parto. Después la gesta 2, al parecer todo salió bien, o sea, al parecer ahí sin problemas y fue un bebito de término a las 38 semanas. Y en esta gesta número 3, si nos ponemos a revisar más o menos las fechas, en el momento en donde se da cuenta del embarazo, esta paciente tenía ya 7 semanas, eso fue más o menos para junio, ¿ok? Ahora sí, vámonos a la línea del tiempo, por favor. Ahí está, ¿ok? Cuando esta paciente empezó con toda esta clínica, la paciente no sabía que estaba embarazada. Entonces, dentro del contexto donde tuvo deterioro, este deterioro que nos mencionan de mayo con astenia, adinamia, posteriormente empezó con edema de miembros inferiores, fue ascendiendo, tuvo exposición muy intensa a herbolaria durante esos meses y posteriormente, en junio, cuando empieza a tener contacto con el sistema de salud, esta paciente es cuando dentro de la valoración y la clínica es donde se encuentra el embarazo. Por las fechas que tenemos, al parecer en junio, que es cuando se encuentra el embarazo, ella tiene una edad gestacional aproximada, calculada por FUM, de 7 semanas. Pero desde el ultrasonido inicial de esta paciente, con base en lo que veremos ahorita de los paraclínicos, ese bebito no se consideró viable. Eso fue externo al hospital donde tuvimos contacto, pero queda mucho la duda, este antecedente que nos refirieron sus médicos en ese entonces de polidramnios, pues por la fecha de, si hacen cuentas, era un bebito muy pequeño, ¿verdad? Como para tener ya un diagnóstico formal de polidramnio que pues no se puede hacer en un embarazo tan temprano, ¿verdad? Pero al parecer el bebito desde ese entonces tenía problemas de viabilidad y se decidió por los médicos externos en ese momento inducir aborto. Ahora, hago esta aclaración porque desafortunadamente muchas veces antes de intentar ver qué pasa o qué podemos arreglar o qué está desencadenando el deterioro de la paciente, se suele priorizar mucho el bienestar materno y no es raro que en enfermedad renal veamos que se tiende a inducir abortos muy tempranos, muchas veces no 100% justificados y es algo que
que quedó mucho la duda que haya pasado en este caso, ¿verdad? Porque tenía muy poquito, tenía 7 semanas apenas. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar la exploración física. Sus signos vitales al ingreso: presión arterial de 118/80, frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 92% con requerimiento de oxígeno suplementario en puntas nasales a 2 litros por minuto. En lo cardiopulmonar destacan ruidos cardíacos rítmicos irregulares y crépitos de impulsos basales bilaterales. En abdomen, la presencia de edema de pared, un abdomen blando y globoso. En piel y tegumentos, discreta palidez de tegumentos. Extremidades con edema de extremidades superiores y edema de extremidades inferiores hasta muslos. Como ya les comenté, pues el motivo de consulta fue la nasarca. ¿Me pueden ayudar con el listado de problemas? Por favor. Hola, Monse. Sí, yo te apoyo. Dentro de los que yo al menos recabé hasta ahorita está la anasarca en general, pero bueno, podemos hablar de edema menos superiores, inferiores, edema de pared abdominal y el edema de pálpebra que platicabas. De la astenia dinámica de ataque al estado general, una desaturación que aunque está compensando con los litros por puntos nasales como que ya se debe considerar, los crepitantes difusos bilaterales y la palidez de documentos. Y bueno, aquí también sería importante tomar en cuenta el uso de la herbolaria para no dejarlo a un lado Ok, y el antecedente del aborto. de acuerdo. Entonces, bueno, aquí como nos hizo el favor de ayudarnos Humberto, la nasarca, que fue el principal motivo de consulta de la paciente, astenia, dinamia, el requerimiento de oxígeno, palidez de tegumentos, a la exploración los crepitantes basales, por supuesto el consumo de herbolaria y el antecedente personal del aborto inducido que ya nos hizo favor de comentarnos la doctora. De paraclínicos al ingreso tenemos una biometría hemática en la que destaca una hemoglobina de 6.4, leucocitos 5.5, neutrófilos 3.3, linfos de 1.6 y plaquetas de 285. En la química sanguínea, un BUN de 31, creatinina de 3.3, sodio de 146, potasio 3.3, cloro de 127, triglicéridos de 187, lo alterado de la química sanguínea y tiempos de coagulación, TP de 10.2 y TTP de 26.9. Más laboratorios que se le tomaron: glucosa 85, AST 103, ALT 6.5, albúmina 1.8, proteínas totales 3.2 y entre otros alterados, pues la TSH 26.3 y ferritina de 233. También se le solicitó a su ingreso un examen general de orina, en el que, bueno, pues destacan los leucocitos de 5 a 10 por campo, proteínas 4 cruces, hemoglobina 2 cruces, eritrocitos incontables con 50% de dismorfia, y se le solicitó una recolección de orina de 24 horas, en la que destacan, pues, la proteinuria de 7.484 miligramos y albuminuria de 3.680. También se le solicitó una radiografía de tórax, que alguien me puede ayudar a describirla, por favor. Un R1 del metro, por favor. No. Hola. Podemos ver una radiografía de tórax en proyección antero-posterior, parece. Eh, Parece un poco rotada. Eh, se observan, no se observan alteraciones en los tejidos blandos ni en los tejidos óseos, en estructuras óseas. Se observa borramiento del ángulo costofrénico y un aumento
en la trama vascular. No sé si las imágenes, como que Sí, es una. los puntos amarillos son Sí. artefactos, supongo, de la foto. Mm. Este, pero aparte de eso, pues ya, solo, no sé si em, en la base del pulmón izquierdo, creo que se observa un poco de, como difuso, pero creo que es por tejido blando de cráneo. Ok. Sí, gracias. Entonces, bueno, ya con estos, o sea, ya con los paraclínicos, ¿qué problemas clínicos se integran? Un R1 del Zambrano que me ayude, por favor. Alguien de Zambrano que nos dé un pequeño resumen de hasta dónde vamos aquí para ir debatiendo un poquito antes de ir abriendo más resultados. ¿Se escucha? Sí. Pues tenemos una paciente femenina, se llama Laura Correa, de 23 años, con antecedente de un aborto reciente, con antecedente de uso de horario, que acude por SARTA. Vemos que en estos laboratorios tiene una creatinina aumentada en 3.8. Tenemos una anterior para compararlo, pero eso nos llama la atención y también se tiene una recolección de proteínas en la orina que se con proteína y ya importantes. También los paraclínicos, una TSH que estaba en 24, que es elevada, y pues una radiografía de tórax que como, se ve con un poquito de aumento en el tono azul, pero con un derrame importante. Ok, bueno, aquí está la lista ya con los problemas paraclínicos. Anemia, elevación de creatinina, hipertrigliceridemia, elevación de azados, hipercloremia, proteinuria que fue pues muy evidente, la albuminuria, hematuria, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, la TSH tan elevada que salió, la hiperferritinemia y el derrame pleural bilateral que se integró con la radiografía de tórax y con la exploración física de la paciente. Antes de avanzar más, acuérdense que los problemas en nefrología, más que hacer una lista de todo lo que está mal, hay que intentar agrupar signos y síntomas en síndromes y, de ser posible, tratar de integrar síndromes nefrológicos que pueda tener nuestro paciente. Aquí la pregunta es, en este momento, ¿podemos en esta paciente integrar algún síndrome nefrológico o más de un síndrome nefrológico? Podemos integrar un síndrome nefrítico, en este caso, en el edema. Tiene la presencia de, bueno, yo diría más un nefrítico que ya tiene hematuria, tiene más del 50% de linfocitos mórbicos en la corrección. Tiene la proteinuria, solo que, bueno, la proteinuria la parte. Ay, casi no le entiendo al micrófono del Zambrano, pero bueno, sí. Se integra en síndromes nefrológicos, integramos un síndrome nefrótico con la proteinuria, hematuria, hipoalbuminemia, el edema periférico con el que llegó la paciente y la hiperlipidemia. La dejamos ahí ahora sí que con un signo de interrogación, porque si recuerdan, nada más la paciente presentaba hipertrigliceridemia. El colesterol total no estaba tan elevado. Y bueno, vamos a empezar una revisión de síndrome nefrótico. Los criterios diagnósticos es proteinuria, más de 3.5 gramos en 24 horas, o un índice de creatinina, proteína en orina, de más de 350 miligramos milimoles, albúmina sérica menos de 25, edema periférico e hiperlipidemia grave, o sea, colesterol total más de 390 miligramos decilitros. El abordaje para el síndrome nefrótico, necesitamos una historia clínica completa, exploración física exhaustiva, hacer mucho énfasis al interrogar consumo de drogas,
infecciones agudas o crónicas, conocimiento de neoplasias o antecedentes familiares. Hacer un abordaje paraclínicos completo con química sanguínea, cálculo estimado de tasa de filtrado glomerular. Se refiere que, bueno, lo primero que se tiene que hacer es con una tira urinaria, un spot urinario para calcular el índice de creatinina proteína eh, ay, sí, el índice de proteína creatinina en orina. Y si es más de 300 o 350, ya nos indica proteinuria en rangos nefróticos. Y también dentro del abordaje se recomienda un ultrasonido renal pues para valorar la morfología y el tamaño renal. El síndrome nefrótico, bueno, pues es una patología que afecta directamente al glomérulo y tenemos que definir si es una glomerulopatía primaria o secundaria. Las primarias, como su daño lo dice, bueno, pues es un daño directo al glomérulo, que la patología inicia propiamente ahí. Y una glomerulopatía secundaria es cuando una enfermedad multisistémica también afecta o sea, al glomérulo, pero no es una enfermedad propia de él. Para el abordaje, para tener para poder identificar si es una glomerulopatía primaria o secundaria, tenemos que hacer una lista de laboratoriales en los que, bueno, pues como les comentaba, la tira reactiva de orina, la proteinuria, la recolección de orina de 24 horas para ver proteinuria y albuminuria, una biometría hemática, tiempos de coagulación, pruebas de función renal, hepática, un perfil tiroideo y la radiografía de tórax. Y también para encontrar la etiología tenemos que hacer algunos análisis complementarios, como el complemento, ANAS, ANCAS, factor reumatoide, serología de hepatitis B y C, serología para VIH, citomegalovirus, parvovirus y Epstein-Barr. Mm, ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de síndrome nefrótico? ¿Me pueden ayudar con eso? ¿No? O alguien que nos Me diga parece. diferenciales potenciales de esta paciente. Hola, yo tengo una duda. ¿Qué onda, ¿Qué onda, Lalo? Moni? Oye, ¿alguien de los residentes opina diferente? O sea, aparte del síndrome nefrótico, ¿tendría algo más? ¿O cómo explican el deterioro de la función renal? Tenía hematuria glomerular, si mal no recuerdo. Y algo también importante es, o sea, si alguien quiere hacer como algún comentario sobre por qué tiene esa hipercloremia, o sea, algunos datos ahí en el ego que les hagan sospechar de alguna otra patología. Sí, si nos podemos regresar a los laboratorios, por favor, porque falta mucho por debatir. Una más, ahí. Acuérdense que estos ejercicios académicos son para ustedes, ¿eh? Si ustedes no quieren debatir y no quieren participar, no hay ningún problema, pero es aprendizaje que se pierde. ¿Qué más podemos analizar de los laboratorios cuando llegó esta paciente? Para integrar diagnósticos diferenciales y síndromes nefrológicos. O sea, ahí, bueno, les doy ahí un minutito. ¿Así? ¿Ahí? Ahí ponen que nefritis lúpica. No, o sea, lo que les quiero transmitir ahí es que ustedes con los laboratorios pueden ir viendo o sospechando qué compartimento de la nefrona está afectado. O sea, ahí si se fijan, tiene hipercloremia y en la siguiente diapositiva en el ego tiene isostenuria, o sea, tiene una densidad urinaria de 1.010, tiene glucosuria, no sé cómo está la glucosa sérica, pero o sea, tiene ciertos datos que sugieren afectación tubulointersticial. Entonces, además de lo glomerular, que se están enfocando en el síndrome nefrótico, o sea, tendrían que ir pensando qué enfermedad daña, aparte del glomérulo, pues qué daña los túbulos, porque, o sea, si están pensando como cosas como membranosa, cambios mínimos, etcétera,
pues eso no daña los túbulos, entonces debe haber alguna otra enfermedad que dañe los dos compartimentos. Entonces, o sea, pero el chiste es que ustedes sepan, o sea, más o menos van sospechando qué patología podría ser, o sea, porque ahí ustedes nada más están soltando ahí diagnósticos ya definitivos. Y la otra es que a mí me parece que es un síndrome nefrótico, nefrítico, o sea, porque un nefrótico no te tendría por qué deteriorar la función renal, no tendrías por qué tener hematuria glomerular. Pero bueno, nada más, continúen. Sí, y acuérdense que la idea es que antes, obviamente esta paciente se biopsió, pero la idea es que antes de biopsiar a un paciente, el clínico, el nefrólogo, ya tenga una idea de lo que le va a reportar el patólogo. Esto es qué compartimento está afectado, si es el intersticio, si va a tener mucho daño a nivel de la membrana, etcétera, porque si no se pierde eh, el ejercicio académico, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, como diagnósticos diferenciales, vamos a hablar de tres principales: nefropatía membranosa, glomerulosclerosis focal y segmentaria y enfermedad por cambios mínimos, porque son los más prevalentes. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es más prevalente en adultos, seguida de la nefropatía membranosa, y la enfermedad de cambios mínimos es más prevalente en población pediátrica. La nefropatía membranosa, como les comentaba, es más frecuente en adultos, en pacientes caucásicos y más frecuente en hombres que en mujeres. La patogénesis se basa principalmente, bueno, que son autoanticuerpos contra la membrana basal glomerular, que en la microscopía de luz vamos a ver púas o spikes, que son la imagen inferior de la esquina inferior derecha, en la que esos púas o spikes son los depósitos de inmunocomplejos en la pared pilar. Y sus manifestaciones clínicas, se presenta con un inicio insidioso de la proteinuria del edema, se relaciona exposición a AINES, a captopril, diagnóstico de hepatitis, tumores sólidos o malaria. Y al microscopio electrónico vamos a ver capilares engrosados por depósitos subepiteliales. Otra de las etiologías o los diagnósticos diferenciales es la enfermedad de cambios mínimos, que como les comentaba, pues es el 90% o sea, causa el 90% de los síndromes nefróticos en niños, 10% en adultos y es más prevalente en poblaciones asiáticas y caucásicas. La patogénesis es un aumento de la permeabilidad glomerular porque hay defectos de la inmunidad celular y manifestaciones clínicas, o bueno, se asocia a uso de medicamentos como AINES, litio, ampicilina y se puede desencadenar o es importante el antecedente de una infección respiratoria del tracto respiratorio superior. Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria es más común en pacientes masculinos bueno, de la raza negra. Hay un aumento de la permeabilidad podocitaria, daño en los podocitos o anormalidades en la membrana basal glomerular y hay una variedad importante pues y llamativa de este tipo de patología que se llama colapsante, que está muy bien descrita en pacientes con VIH. De hecho, al principio que la empezaron a describir, se llamaba nefritis asociada a VIH. En el microscopio de luz vamos a ver esclerosis y en el microscopio de luz vamos a ver aislamiento podocitario. Pueden ver aquí en la imagen de la biopsia que se ve toda desorganizada la imagen del glomérulo porque literalmente se colapsa. Manifestaciones clínicas: se presenta como síndrome nefrótico y como un síndrome nefrótico y se asocia a uso de heroína, infección por hepatitis C, por VIH, por parvovirus, se asocia también a pacientes con obesidad y medicamentos como interferón y bifosfonatos. Y bueno, ya sabiendo esto de los diferenciales, ¿qué estudios le pediríamos a la paciente para descartar o confirmar alguno? O Bueno, lo ahorita que les una dije. pequeña pausa, pues para hacer un poquito de debate, ¿qué piensan que está pasando con esta paciente y qué diferenciales tienen? Digo, por la forma de presentación, por la falta de antecedentes
aparentes de la paciente, pues de entrada yo no pensaría como mi primera opción ni a una enfermedad de cambios mínimos, ni tampoco una membranosa, ya que regularmente se presentan más como un nefrótico aislado. Me iría más hacia pensar también probablemente en algo membrano proliferativo o una glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero tendría que ver pues el abordaje completo para ver si es glomerulosclerosis focal o segmentaria, o pensar en un patrón membrano proliferativo también ahí por una causa secundaria. Este, sí, igual creo que nos fuimos un poquito rápido por los labs y no los alcancé a ver todos bien, pero pues sería mi canal de pensamiento. ¿Alguien más? Diferenciales potenciales en esta paciente. Es una mujer de 33 años que empezó con ataque al estado general, astenia e anemia y mucho edema. En ese contexto, un embarazo del primer trimestre con un aborto inducido, queda duda la razón, pero que llega con deterioro de la función renal, que llega con mucha proteinuria y una proteinuria que representa el 50% albuminuria, ¿verdad? Con afección tubulointersticial, como comentaba ahorita Lalo, con muchos datos de daño a nivel del túbulo. ¿Qué otros diferenciales tenemos en esta paciente? ¿O qué necesitan o qué les gustaría saber, qué les gustaría pedir? Dicen aquí en Metropolitana. ¿Sí escucho? Hola, buenas tardes. Incluso por la edad, podemos sospechar hasta de un autoinmune, ¿no? Como lupus, que esté ahí haciendo una mezcla entre nefrótico y nefrítico, que ya esté haciendo un daño, pues por nefritis. Le pediríamos anticuerpos, primero ver si tiene positivos ANAS. No se escucha. No sé si se escuchó, doctor. ¿Algo más que le pedirían a esta paciente? Prueba de VIH, hepatitis C, complemento. A ver, ¿cuáles son las glomerulopatías que característicamente o más frecuentemente se manifiestan como un nefrótico nefrítico? Que la idea es tener en la mente algunos diferenciales y con base en ello ir pidiendo cosas. No al revés, pedir todo y luego ver qué sale. O sea, hay que tener un proceso de pensamiento ya orientado en algunos diagnósticos con base en el patrón glomerular o intersticial que esperemos y con base en eso ir pidiendo cosas. Aquí en el metro comentan que membrana proliferativa. Ok, membrano proliferativa e IgA también puede ser. A ver, entonces, membrano proliferativa, a ver, los que están diciendo eso, ¿qué le piden cuando sospechan un patrón membrano proliferativo? O sea, yo les diría que hay tres grandes como grupos de causas. O sea, ¿cuáles serían? ¿Alguien? Pues está del lado de las enfermedades monoclonales que te hacen un patrón, ahí pueden hacer un patrón membrano proliferativo como Ok, loma y demás. Están también los del lado autoinmune, ok, como lupus, creo, no estoy muy seguro si las vasculitis ANCAS también pueden hacer ese patrón. Y el otro lado son las infecciosas, que hacen, ¿cómo se llama? Hipergamaglobulinemia policlonal, como hepatitis, los virus de hepatitis, HIV, también lo pueden hacer, tuberculosis. ok. Pues sí, súper bien. O sea, digo,
O sea, yo pensaría que es un nefrótico nefrítico, o sea, nefrótico nefrítico pensaría en membrano proliferativa IgA, o sea, teniendo en cuenta lo tubulointersticial también, o sea, y como dices bien, o sea, membrano proliferativo, autoinmune, infeccioso o maligno. Maligno, las gamapatías monoclonales, infeccioso, hepatitis, como dijiste bien, hepatitis C principalmente, y autoinmune, ya ahí todo lo que han estado diciendo, lupus, de hecho hay otras enfermedades autoinmunes que característicamente también dañan el intersticio, o sea, por ejemplo, o sea, Sjögren daña el intersticio, artritis reumatoide, que no me corrija Moni, sí también, o sea, tendrían que ir más o menos pensando así. Ok, bueno, estudios complementarios, se le solicitó el perfil inmunológico. Con este resultado, todo está reportado como negativo. ANAS 1 en 60, anti-DNA negativo. Bueno, todos estos valores, lo comenté con la doctora Moni, todo está reportado como negativo, factor reumatoide negativo, anti-CCP negativos también. Serología, también reportada como todo como negativo, el anticoagulante lúpico negativo. Y complementos C3 en rangos normales, C4 en rangos normales. Y como comentábamos también para descartar alguna etiología por infecciones virales, citomegalovirus, Epstein-Barr y parvovirus B19 también negativos. Siguiendo con la evolución de la paciente, se le realizó una biopsia en la que reportaron glomerulopatía colapsante con inmunofluorescencia negativa, con fibrosis y atrofia tubular del 20% y una nefritis intersticial aguda. Estas imágenes no son de la biopsia de la paciente, es ilustrativa, pero en la superior demuestra hipertrofia glomerular, podocitos hipertróficos que demuestran degeneración vacuolar y esclerosis segmentaria. Y en las dos inferiores se demuestra lo que les decía hace ratito, el colapso global del glomérulo. Se ve todo desorganizada la estructura. La glomerulopatía colapsante, como les comenté hace ratito, no sé si se acuerdan que es parte de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es un patrón de lesión parenquimatosa proliferativa que se va a traducir en pérdida de la función renal acelerada y pobre respuesta a la terapia empírica con esteroides. En la microscopía de luz vamos a ver que la barrera de filtración glomerular, que está formada por podocitos, membrana basal glomerular y capilares fenestrados, están alterados. Y también está presente un extenso daño tubulointersticial y proliferación aberrante del epitelio tubular, que va a progresar a transformación microquística de todos los segmentos de la nefrona. Por eso hay la descripción que lo mencionaba como vacuolizante. Y se acompaña de un infiltrado celular denso, principalmente por líneas fagocíticas, linfos CD4 y CD8. Todavía no se conoce muy bien la etiología la histopatogenia de esta patología. Es no solo una entidad, sino más bien como un conjunto de procesos que confluyen en este resultado histopatológico. Y tenemos diferentes causas. La mayoría van a ser idiopáticas, pero también hay algunas causas genéticas, infecciosas, asociadas a fármacos, autoinmunes sistémicas y asociadas a toxicidad hematológica. Bueno, entonces, pues, pensando en todas estas causas, son los laboratorios que tenemos que solicitar. Por ejemplo, pues, la más descrita es la asociada a VIH, pero también se asocia a parvovirus, a tuberculosis y a leishmaniasis. El cuadro clínico de la glomerulopatía colapsante es una edad media de aparición de 30 a 40 años. Tiene predilección por el sexo masculino, sujetos de raza negra y afroamericanos. La mayoría de los pacientes van a presentar proteinuria en un rango nefrótico y se presentan como un síndrome nefrótico con edema, proteinuria, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. El diagnóstico se va a hacer por biopsia, que va a demostrar hipertrofia e hiperplasia de los podocitos con ocupación del espacio urinario, colapso de todo el ovillo glomerular y obliteración de las luces capilares. También estas lesiones se acompañan de lesión tubular intersticial. Los túbulos van a estar completamente dilatados
con aplastamiento del epitelio y presencia de material hialino en la luz del epitelio. Y el intersticio va a estar compuesto de fibrosis intensa. Bueno, y también esta patología aseguran que la paciente tiene un antecedente importante del embarazo con aborto. Es una patología que se ha descrito en muy pocos casos, pero hay una relación con el embarazo porque se asocia al estado de hiperfiltración, que es un factor de riesgo para desarrollar la glomerulosclerosis focal y segmentaria en esta variedad colapsante. El pronóstico puede ser favorable en estas formas secundarias de hiperfiltración, pero la variedad colapsante va a tener un pobre pronóstico. Y todavía no sé, o sea, está como muy en debate porque es una patología que está muy poco reportada, pero se identificaba el embarazo como un factor detonante de lesiones o de pues alteraciones renales que ya estaban, ahora sí que como quien dice, pues ahí, procesándose y el embarazo las detona. Pero están reportadas en el embarazo infrecuentemente por la poca disponibilidad de realizarle biopsia a estas pacientes. El tratamiento de la glomerulopatía colapsante son medidas generales: controlar la presión arterial, tratamiento de la hiperlipidemia, evitar sobrepeso, obesidad, abandonar el hábito tabáquico y se recomienda la profilaxis con heparina de bajo peso molecular si la albumina es de menos de 2 gramos por decilitro. Esto en todos los casos y pues también principalmente en los de causa idiopática. Si tenemos identificado una causa subyacente, pues darle el tratamiento de causa subyacente. En casos de infección por VIH, pues se fundamenta en la terapia antirretroviral de gran actividad. Y el tratamiento se va a dividir en pacientes con proteinura nefrótica y el síndrome nefrótico no severo. Le vamos a dar prednisona vía oral, 120 miligramos cada 2 días durante 2 meses e ir disminuyendo la dosis hasta alcanzar 40 miligramos cada 2 días. Y esto se tiene que mantener durante 6 meses este tratamiento. Y formas de síndrome nefrótico severo e hipoalbuminemia importante con función renal preservada. Se le dan los esteroides y aparte se añade un inhibidor de calcineurina. La ciclosporina de 3 a 7 miligramos kilo en 2 dosis y tacrolimus de 0.05 a 0.1 miligramos kilo día para alcanzar niveles séricos de 5 a 10 miligramos por mililitro. Y también un tratamiento durante 6 meses para valorar si está teniendo respuesta al tratamiento. Y bueno, pues esta fue la evolución de la paciente, los rangos de creatinina y BUN durante su internamiento. Vemos que la creatinina nunca bajó o sea, la más baja que tuvo fue de 2.8 y esta fue, me parece que al egreso. Y esta es toda la evolución con la que contamos de la paciente. No sé si tengan alguna. ¿Cómo les va clásicamente a estos pacientes? ¿Cuál es el pronóstico? Pues yo leí que tienen un mal pronóstico, que se desarrolla insuficiencia renal terminal en poco tiempo. Sí, les va muy mal. ¿Y qué pasa si los trasplantamos? Existe un riesgo de que la enfermedad recurra incluso en el trasplante. Sí, altamente. Mm. Estos pacientes generalmente incluso se pone como primera opción trasplante cadavérico porque tienen una probabilidad de recurrencia alto y les va muy mal a estos pacientes. Este trabajo que mencionas, está muy poco descrito las colapsantes asociadas con el embarazo. Este reporte es de la doctora Ali Orozco de hace un par de años del INPED, donde ella reportó por primera vez 3 casos de mujeres que tenían una glomerulopatía colapsante asociado con el embarazo. Y pareciera ser que el embarazo, por mecanismos que aún no quedan claros, es el segundo golpe que necesita esta forma de variedad de focal y segmentaria, ¿verdad? Entonces, quién sabe si en esta chica el embarazo fue el golpe que le hacía falta para que esta colapsante se prendiera, porque así empezó todo originalmente.
Sí, aquí está. Citomegalovirus, Epstein-Barr y parvovirus, sí. De hecho, que no tengo el resultado. No sé si la doctora lo Tiene tiene. lo viral negativo. Dice que Todo lo viral está negativo. O sea, dos que sí se lograron. Ajá. Preguntan, que si, o sea, porque en el primer embarazo, bueno, ella tiene dos embarazos que sí se lograron, aunque el primero fue, prematuro, pero que si tiene algo que ver como que siga teniendo más bebés, o sea, o porque al tercero fue como el detonante. Eso es incierto. Nunca vamos a saber en qué momento esta paciente empezó a tener problemas con una focal segmentaria. Puede ser que durante la primera o la segunda gesta no hubiera ningún factor y ahorita algo le pusiera en predisposición. Es una enfermedad de la que conocemos pocas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que muchos virus la desencadenan. CMV, Epstein-Barr, Parvo, COVID. O sea, ahora, COVID es una patología viral que prende colapsante, pero no sabemos específicamente en ella si fue el embarazo, pareciera, si tuvo alguna infección viral no detectada más el embarazo, pareciera, también podría ser, pero lo que sí es que esta paciente tiene un alto riesgo de que si busca otro embarazo, pues con esa filtrado glomerular y esa proteinuria le va a ir muy mal si vuelve a tener alguna otra gesta. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario. Hola Monse, ¿me escuchas? Sí, doctora. Bueno, muy buen caso, bien explicado. Y nada más quiero preguntarte para ti específicamente, ¿cuál es la fisiopatología de la hipercolesterolemia en síndrome nefrótico? Se supone que No sé, doctora. Hay un incremento en la síntesis y una disminución de la excreción. si mal no Porque, recuerdo cuando digo, más que nada somos internistas, ¿verdad? Es importante que todo lo que dijiste del caso, pero este caso es síndrome nefrótico y tú tienes que ser experta en detectar un síndrome nefrótico. En detectar, tienes que ser experta. Entonces, a veces nos queremos clavar en cosas de tratamiento, etcétera, que es bueno saberlo, pero sí, es sumamente importante que en estos casos sepas toda la fisiopatología de un síndrome nefrótico, que esa es la patología que nos corresponde a nosotros identificar. Ok, entonces para todos los que hagan casos de cualquier situación, la fisiopatología de cosas tan sencillas como la hipercolesterolemia es importante que lo lean, ¿verdad? No que lean nada más de un caso, sino de ya que sepan todo de un síndrome nefrótico. Sí. Bueno, si mal no recuerdo, doctora, la hipercolesterolemia es secundaria a la síntesis hepática de las proteínas originarias del hígado para intentar compensar la hipoalbuminemia y de esta manera se compensa la presión coloidosmótica en el plasma. Bueno, si ya no hay algún comentario, no sé si alguien más quiera decir algo. También quiero agradecerle a tus profesores
Ay, creo que alguien más ¿Perdón? estaba hablando de aquel lado. Ahora, felicitar por el caso y agradecer a tus profesores porque enriquecieron bastante la discusión. Sí, la doctora Moni, la verdad, fue muy amable y muy seria para este caso y muy paciente también para explicarme todas las dudas que tenía, que la verdad sí fue un caso complicado, pero pues le agradezco mucho. A ver, aquí hay algo. Ay, gracias. Si no hay más comentarios, nos vemos el día de mañana en la entrega. Gracias a todos y todas. Gracias, muchos saludos a Ya. todos. Ay. Sí.